Bien, lo veníamos anunciando. Esta noche nos acompaña en debate democrático el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, el doctor Omar Chejade Moya, a quien le agradezco haber aceptado la invitación. Bienvenido. Claro, un gusto estar en tu programa como siempre. Con varias novedades porque las reglas de democracia interna han sido estipuladas ya en un predictamen que se esperan puedan pasar al pleno del día de mañana. Pero antes de meternos de lleno al escenario electoral 2021, es inevitable. Hoy tenemos un nuevo gabinete, una nueva persona que lo va a liderar después de días de una evidente nueva crisis de gobernabilidad. Sí, mira, es importante que el presidente Martín Vizcarra haya solucionado este problema, ha elegido a alguien dentro de casa, que era un vocero, digamos, no oficial, ¿no? Porque el señor Martos, digamos que siempre tenía la voz cantante luego del ex premier Ceballos y de algún otro ministro, digamos, acompañando la lucha contra la pandemia de este gobierno. Y mal que bien, era una persona que podía concertar, avisar, tener la información de primera mano del gobierno y estar, digamos, en el campo de batalla que justamente le estamos dando todos los peruanos al coronavirus y a la pandemia. ¿Realmente estos dos puntos fueron los de quiebre para no darle la confianza al señor Cateriano, reactivación económica y la contención aún de la pandemia? No, lo primero fue, digamos, el despropósito del señor Cateriano de prácticamente de los 46 o 48 páginas de su discurso, solamente abocarse en 2 o 3 páginas apenas a la lucha contra la pandemia. Es decir, lo que el pueblo estaba esperando y está esperando es escuchar cómo se va a derrotar a la pandemia, cómo se va a tratar, digamos, el tema sanitario en su totalidad y qué recursos hay en materia hospitalaria, en materia de capacitación y sobre todo, que fue una pregunta que a mí no me contestó y se la hice directamente a la yugular al ex premier Cateriano, era si el gobierno iba a seguir fracasando en su política anti-COVID con las pruebas rápidas, ¿no es cierto?, en las pruebas de descarte rápidas, que dan lamentablemente falsos negativos y que ha hecho y ha sido la causa principal de que hayan miles de contagios y miles de muertos, si no son millones de contagios y miles de muertos. Esa ha sido la principal falencia de este gobierno. ¿Atribuida netamente al señor Cateriano en tan solo 20 días? Atribuida al gobierno del presidente Vizcarra, al anterior gabinete, que mantiene a varios, pero era obligación del nuevo premier, del señor Pedro Cateriano Bellido, de decir, reconocer los errores del gobierno para el cual él en ese momento estaba liderando y decir que justamente esto se iba a cambiar de política. Te voy a poner varios ejemplos. Mi seguridad hace poco, ¿no? El policía que me cuida, digamos, se tomó una prueba un miércoles, salió negativo, prueba rápida, prueba de descarte rápida, salió negativo. El sábado empezó a sentir extraños dolores de cabeza, perdió el olfato, perdió la sensibilidad, perdió el gusto. Se hizo una prueba a la semana siguiente y le salió positivo. Y como él, millones de peruanos han lamentablemente padecido lo mismo. Y este gobierno, torpemente, hay que decirlo, priorizó las pruebas rápidas sobre las moleculares. Sí. Y eso causó un desconcierto general, una infección general, un contagio generalizado de millones de personas con COVID y de muertos, porque claro, cuando alguien se confía y le dicen que es negativo, o contagia a las demás personas, a su propia familia, o a sus amigos, o se muere, cosa que ha sucedido. Y lo otro era esconder los muertos, Claudia, porque tú puedes esconder incluso a infectados, puedes decir que hay 500.000, como dicen que hay, cuando en verdad hay 3 millones de infectados, porque luego se convierten en negativos y están con mejoría de salud. Porque la estrategia fue mala con el tema de la aplicación. Es una anécdota, pero lo que no puedes esconder, por el amor de Dios, son los muertos, porque después te va a pasar factura y porque pierdes credibilidad. Tú no puedes decir que hay 20.000 muertos cuando en realidad hay 53.000. Y el propio Farid Matuk, que fue parte del comando anti-COVID, reveló que eso se lo dijo al presidente Vizcarra, al exministro de Salud, Zamora, que fue pésima en su gestión, y no le hicieron caso. Entonces, estamos hablando de una negligencia fatal por parte del gobierno. Y quiero traer esta palabra porque es la que han utilizado muchas personas en las últimas horas para calificar al Congreso, como un Congreso irresponsable, negligente, que frente al escenario de salud pública que estamos viviendo, nos inmiscuimos nuevamente en una crisis política y esta crisis
sí recibe nombres a través de las diferentes bancadas. Me refiero a la suya, a APP, que en algún momento se deslizó la posibilidad de que su propio líder le estaba dando carta abierta al señor Cateriano para poder trabajar de la mano, y finalmente la bancada se abstuvo en la votación. César Acuña jamás, y lo ha aclarado, le prometió votos a favor de la confianza. La confianza se gana, y el señor Cateriano, como siempre, fue muy soberbio en su discurso. En las omisiones que hubo no convenció, y luego una soberbia monumental, colosal, como la que siempre tiene, la tuvo desde la época del expresidente Ollanta y Nadine Heredia, porque siempre ha sido pechador, confrontacional, lejos de decirle al Pleno que va a solucionar todos los problemas, punto por punto, que se le había señalado en la exposición. No solo no contestó, sino que dijo que él no concilia y que él no habían comodidades o acomodidades, políticas. Que él no iba a hacer ninguna especie de cirugía política que le recomendaban los expositores congresistas. ¿Ustedes lo manejaban dentro de la bancada? Se lo pregunto, porque el último mensaje del presidente Vizcarra al Parlamento propone el Pacto Perú. De cara a lo que era a los días pedir la confianza del señor Cateriano, que no se vio reflejada en el discurso, y que finalmente el Pacto Perú quedó en el aire porque muchas de las fuerzas fueron abiertamente duras y críticas luego de escuchar su intervención. El Pacto Perú me parece un tema interesante, que puede ser hijo del Acuerdo Nacional o complementario al Acuerdo Nacional. Y si hay un Pacto Perú, que es un pacto, un frente electoral de cara al bicentenario, a las elecciones próximas, nos parece genial y nosotros participaremos. Todo lo que sea democrático, unirse con las demás fuerzas y tender puentes al gobierno, genial por el Perú, sobre todo en estas épocas de pandemia. Pero lamentablemente Cateriano omitió soberbiamente, como lo hizo ayer, insultando a una bancada, al FREPAP, minimizándola, tratando de ridiculizarla discriminatoriamente, soberbiamente. Y ese día no hizo caso, incluso pudo en su última intervención señalar que todas las aportes de los señores congresistas, como hago yo cuando estoy en la presidencia de la Comisión de Constitución, recibo los aportes y las sugerencias al predictamen presentado en la Comisión de Constitución, que se pudiesen de alguna manera insertar. Él no hizo eso. Él habló de que no estaba dispuesto a hacer ningún pacto acomodaticio político, que no iba a conciliar, que no iba a consensuar. Lo dijo a las 6 de la mañana. Entonces eso originó que ante una segunda renuencia, de manera legítima, Claudia, se votara o en abstención en el caso de mi bancada, o en el caso de otras bancadas en contra. ¿Qué cosa es la abstención? Porque hay muchos medios cercanos al gobierno... Abstenerse y votar en contra de un escenario sí significa lo mismo, doctor Chejade. A ver, una abstención es en el fondo un no. Se puede ser un no diplomático, un no pacífico si se quiere, pero es un no. Es como en la reforma constitucional. Tú en la reforma constitucional lo que te interesa es que se llegue a 87 votos, que son los 2/3 del número legal de congresistas, ¿correcto? Ya. Sí. Entonces, en un voto de confianza, cuando no te dicen que sí, no te marcan la luz verde, que siempre está acostumbrado al señor Cateriano, significa que la abstención es un no. Es un no pacífico, es un no diplomático, pero es un no. Igual que no darle la cuestión de confianza. Entonces, y es legítimo, porque además en la bancada de Alianza para el Progreso siempre trabajamos en consenso, y si te darás cuenta desde el día 1 siempre hemos votado igual todos, por el verde, por el rojo, por el ámbar, por el no, por el sí o por la abstención. Y lo que se quedó en ese momento por mayoría es votar en abstención. Y mi voto, en verdad, como el del vocero, y lo he dicho ayer, son Meléndez, y algunos otros, era votar por el no, por la negativa, la confianza. Pero la mayoría quería la abstención, y eso fue lo que finalmente predominó. Cierra el capítulo hoy la designación del ministro Martos, me lo contesta tras la pausa. Me voy de inmediato a un corte y regreso con mucho más. Esto es Debate Democrático, no se mueva. Bien, seguimos en vivo, regresamos con más en Debate Democrático. Dejé una pregunta en el aire, doctor Chejade. Cierra este capítulo inestable de gobernabilidad entre estos dos poderes del Estado, la designación del señor Martos, mantener a la ministra Alba dentro de la cartera de Economía, sacar al ministro Rollero y mantener también al ministro Benavides. Yo espero que sí, sobre todo por la designación del Premier. La información que manejo de él no lo conozco tanto. Es que el señor Martos es un caballero que tiene antecedentes democráticos, institucionales, tanto dentro como fuera de la Fuerza Armada, que tiene un buen legajo, ha sido jefe general del Ejército, además, comandante general de la Fuerza Armada, que se retiró el año 2013, y tiene buenos antecedentes
Y en los meses que a él le tocó ser ministro de Defensa hasta hace pocos días nomás, entiendo que ha sido un vocero no tan oficial del gobierno y del gabinete Ceballos. Y lo ha hecho bien, ¿no es cierto? Entonces, ha sido además un ministro de Defensa que ha estado, digamos, en el campo piloteando la lucha contra la pandemia. Esperemos que además el gabinete esté a la altura de las circunstancias. Personalmente, y creo que también nuestra bancada y muchas bancadas hubiesen preferido que el ministro de Educación, Benavides, haya sido relevado de su cargo por otro ministro. Me parece que es un error, pero más allá ¿Que podría pesar nuevamente? No, espero que no. Okay. Espero que no. Creo yo que, digamos, la situación del país no aguanta para más, pero también espero que esa situación de emergencia sanitaria y de muertos que vive el país lamentablemente no sea aprovechada por el gobierno y por dar un discurso, digamos, de cuestión de confianza en unas semanas por parte del señor Martos, digamos, tan débil e insuficiente como el que dio el señor Cateriano. Esperemos, y claro, por lo que hemos visto tiene otro talante democrático, el señor Martos, es una persona más humilde, que llega más a los sectores políticos de las demás bancadas, podamos llegar a un consenso y podamos votar finalmente a favor de la cuestión de confianza, y lo que no significará un cheque en blanco, porque obviamente el Congreso de la República, que tiene una de las principales funciones es fiscalizar y controlar, pueda tenderle puentes al gobierno para solucionar esta terrible pandemia que está matando a miles de personas durante muchos meses. ¿Estamos en un escenario en donde se podría convocar a una persona que sirva como mediador entre ambos poderes? Mira, yo creo que más que personas, instituciones. Fíjate lo que hizo Ecuador y sobre todo Guayaquil. El presidente Lenín Moreno y el alcalde de Guayaquil se unieron. A veces nos sorprendíamos ver ciudadanos muertos tirados en las calles asfixiados de Guayaquil, y sobre todo en Ecuador. Y después Ecuador y fundamentalmente esa ciudad arreglaron sus problemas y hoy día hay pocos muertos en Guayaquil. ¿Por qué? Porque el presidente del Ejecutivo abrió la cancha y dijo, no cometió el error de Vizcarra, de encapsularse con su gobierno, no, con su equipo, no. Abrió la cancha y convocó, grave error de Vizcarra, en el caso de Ecuador sí convocaron a los privados, a la empresa privada. Convocaron a los empresarios, convocaron a la iglesia, convocaron a los poderes del Estado, convocaron a las Fuerzas Armadas y juntos salieron adelante. El error del presidente Vizcarra, aparte de las malas pruebas rápidas en vez de moleculares, fue que no fue convocante, no fue un gabinete de consenso, de concertación. Y poco a poco se fue enfrentando al poder legislativo. No es la primera vez que el presidente Merino, y que lo felicito, el día de ayer estuvo muy bien, digamos, sale a responderle al presidente de la República o al gabinete. Ya han habido otras oportunidades que el doctor Merino, el presidente del Congreso, sale a aclarar las cosas. La fricción es evidente y la expectativa está también, y esperemos que se pueda seguir trabajando en esta agenda contra el reloj. Por el bien del país. Totalmente. Porque si pierde el gobierno, perdemos todos los peruanos, pierde el pueblo, y eso es lo que no queremos. Queremos ayudar, pero con un mensaje claro que priorice la lucha contra la pandemia y priorice la salud. También la reactivación económica, por supuesto, porque es un país que lamentablemente Vizcarra y Vicente Ceballos han destruido en 4 meses económicamente. Un país sólido ha quedado destruido en 4 meses. Esperemos que con Martos se puedan abrir, digamos, los mercados y se pueda reflotar la economía. Pero primero se tiene que derrotar la pandemia y tenemos que priorizar el sector salud. Hay otras prioridades también. El presidente convocó elecciones hace no mucho, el 9 de julio, y en el último mensaje lo vuelve a ratificar, esperando que se den todos los mecanismos para garantizar el proceso electoral. La comisión, después de 4 sesiones y de varias modificaciones, la que usted preside, ha logrado finalmente estipular las reglas para la democracia interna. No faltan las críticas, hay muchas también que giran en torno a ellas, pero ¿cuál es finalmente el objetivo? Y se lo tengo que preguntar porque lo que se va a evaluar el día de mañana tiene un punto importante. Es el punto número 8 de los mandatos que están vencidos de algunos de los cuadros y que dejarían fuera, por decir no menos, al señor Mesías Guevara de Acción Popular. Mira, nosotros éramos de la idea, y somos de la idea siempre, de priorizar partidos políticos antes que Mesías, no me refiero a Mesías Guevara, sino caudillismo, Mesías o mesianismos, o personalismos. Y siempre esa es nuestra intención. Incluso fue la herencia de las conclusiones de la comisión de alto nivel que después se han desdicho. Pero en fin, eso ya quedará en la conciencia de algunos. Pero más allá de eso, Claudia,
Como no hubo, digamos, consenso, porque muchos partidos políticos, haciendo un cálculo político, muchas bancadas se oponían y no tenían a un líder y querían escoger de afuera, digamos, tipo vientre de alquiler, sí. Lamentablemente, y nosotros queriendo desterrar los vientres de alquiler y los partidos cascarones, propusimos que sean 6 meses como mínimo de afiliación de un candidato, un afiliado candidato para poder postular. 6 meses de afiliación a un partido político para poder postular no solamente a la presidencia o vicepresidencia de la República, sino también a un Congreso de la República, a ser congresistas, sí. Gobernadores de regiones. No hubo el consenso, lamentablemente. Entonces, después de 4 sesiones, como tú bien lo dijiste, tuvimos que cambiar esa parte del texto porque el 90% del predictamen había consensos entre todas las bancadas. El 10% básicamente era ese punto, el desacuerdo. Así que al final cambiamos el predictamen y estamos dejando hasta el 30 de septiembre, casi 2 meses, 50 días, como fecha límite para que los nuevos partidos que no están inscritos se puedan inscribir. Y lo segundo, cumpliendo obviamente con los requisitos que se le imponen como reglas electorales. Y lo segundo, lo más importante, que los candidatos, los ciudadanos que van a ser candidatos al Congreso o a la Presidencia de la República, que no tienen partidos, se puedan inscribir en dichos partidos y presentarse esas candidaturas ante el ROP, ante el jurado, ante el registro del Jurado Nacional de Elecciones, hasta el 30 de septiembre. Con la garantía de que OMPE esté por medio de ese proceso. Y con la garantía, porque también está en el predictamen, de que la OMPE fiscalice, elabore y organice las elecciones internas de los 24 o más partidos que estarán en la LID y que van a inscribirse hasta el 30 de septiembre. Okay. La OMPE pidió, y me parece bien, que sean los organizadores y los fiscalizadores de la democracia interna. Y esta elección de democracia interna, Claudia, será aproximadamente a mediados de noviembre, sí. Para darle un tiempo de formalidad y legitimidad. Hemos dado hasta el 30 de septiembre para que los nuevos partidos se inscriban y para que los candidatos que están fuera de los partidos se puedan afiliar de una vez. Y es por eso que todas las bancadas han aceptado y la votación de hace un par de días ha sido fundamental, ha sido abrumadora. 18 votos a favor del predictamen y apenas 4 abstenciones. Así que creemos que mañana en el Pleno se debatirá, se podrá mejorar la fórmula, algunas cosas probablemente, y finalmente se aprobará. Solo para cerrar este tema, mantener un militante un voto no le abre la puerta a mantener también a ciertas cúpulas. No, delegados. Delegados, sí. Nosotros hemos optado por las 2 fórmulas. Okay. Es intolerante decir esta fórmula sí, esta fórmula no. Porque también hay que dar la libertad a los partidos políticos, bajo el principio de la libertad de los partidos políticos. No estamos cerrándonos en una fórmula. En la fórmula salen 2 sistemas de elección en las internas. Tanto un afiliado a un voto universal, como delegados. Y es mentira lo que se dice, tratando de caricaturizar la fórmula legal, de que esto va a ser un tema de cúpulas partidarias. ¿Sabes por qué no va a ser así? Porque esos delegados, y está en el predictamen, donde se mejoró la fórmula, van a tener que ser elegidos estos delegados también por los afiliados, a través de un voto universal, directo, transparente. Es decir, va a ser una especie de un afiliado, un voto indirecto, en la que los afiliados elegirán a sus delegados y estos delegados finalmente también elegirán a sus propios candidatos. Por lo tanto, son fórmulas democráticas ambas. Cuando se han presentado constitucionalistas y especialistas en derecho electoral, han dicho que ambas fórmulas son democráticas y no hay por qué decir con intolerancia que es solamente una fórmula. Porque además te vamos a decir, Claudia, que la mitad de proyectos de ley fueron presentados bajo esas mismas reglas, que se respete delegados y también la fórmula de un afiliado a un voto. Ambas fórmulas son válidas. Bueno, nos mantenemos a la espera de lo que va a ocurrir el día de mañana en el Pleno, porque está incluido dentro de la agenda. Y decirte que esta comisión, la de Constitución, ha sido muy fructífera. En menos de 3 meses hemos aprobado 8 dictámenes, 4 de ellos ya son ley. Esta Comisión de Constitución, después de 60 años, le ha dado el valor que siempre debió tener la mujer peruana sin ningún tipo de discriminación, con la paridad de alternancia de género en las listas parlamentarias y de candidatos a la presidencia. Hemos además dado, después de 25 años,
la lucha que tenían los peruanos en el extranjero para que puedan tener sus propios representantes. Hemos aprobado el Distrito Electoral 27 para que los peruanos en el extranjero puedan elegir a sus propios representantes. Hemos aprobado también la ley del Tribunal Constitucional para que sea esta vez elegidos los miembros del TC a través de concurso público de méritos. Pero también, Claudia, hemos suspendido las PASO, las primarias públicas abiertas, para evitar que 25 millones de personas vayan condenadas al patíbulo, la muerte, a votar en noviembre de este año. Y han habido 3 dictámenes aprobados en la Comisión de Constitución que ya han sido aprobados en el Pleno, porque las otras ya son leyes, que es reforma constitucional, son 2 legislaturas consecutivas ordinarias que se deben votar a favor. Una ya pasó, que es la famosa eliminación de la inmunidad de los parlamentarios, pero también de las altas autoridades del Estado. Falta una ratificación en segunda votación. También el 6% del Producto Bruto Interno a nuestros niños, a la educación, a los profesores. Y también, como no, para luchar contra la corrupción, los impedimentos para postular a cualquier cargo público y de confianza para personas que estén condenadas en primera instancia. Esta, en 3 meses, es la 8ª reforma política y electoral, que son las democracias internas y las elecciones generales en tiempos de pandemia. Vayan noticias las que nos esperan entonces, las de la Comisión de Falta la bicameralidad. Pero nos quedamos, sí, y bicameralidad. Perdón, nos quedamos y esa va a ser, Claudia, y acá termino, la madre de todas las reformas, la bicameralidad. Si queremos un Senado que mejore la calidad de las leyes y mejore la calidad del Congreso y la imagen del Congreso, apostemos por la doble cámara, por el Senado de la República. Y me queda un tema pendiente, además, con el tema de alternancia y paridad, que es la eliminación del voto preferencial, pero seguramente lo veremos en otra oportunidad. Lo dejo como pendiente. Mil gracias al doctor Tejade por habernos acompañado esta noche en Debate Democrático. No tenemos tiempo para más, nos reencontramos el día de mañana con el resumen de todo el trabajo parlamentario y, como siempre, con los protagonistas del mismo. Hasta mañana. Chao, chao.